El horror oculto en los bosques de Adirondack. Me llamo Andrés y dediqué 18 años de mi vida como policía en el departamento de Atlantic City, Nueva Jersey. Tras mi retiro, aproveché algunas conexiones que había hecho durante mis años de servicio, incluidas colaboraciones con las autoridades policiales de Nueva York, para conseguir trabajo con los guardabosques del Parque Adirondack. Siempre había algo en la naturaleza que echaba de menos mientras trabajaba en el ajetreo del centro de casinos de Atlantic City. ¿Y qué podría ser más al aire libre que 6,1 millones de acres de bosques, ríos, lagos y montañas? Estaba emocionado por disfrutar de una jubilación tranquila, preservando el bosque y cuidando de la naturaleza que tanto amaba. Llegué al Parque Adirondack en 1995, un año después de mi retiro, y me dirigí a la cabaña designada para los guardabosques. Nos exigían vivir y trabajar en la reserva. Me llevaron desde Atlantic City hasta allí en coche. El tipo al que estaba reemplazando, Martín, había trabajado en el parque durante más de 30 años. A pesar de su cabello canoso, aún estaba lleno de vida. Después de un largo viaje, llegamos a la zona de la cabaña. Martín me mostró el pozo del cual sacábamos agua, la ubicación de las líneas eléctricas y me llevó alrededor de la pequeña cabaña para 2 personas. Mientras estábamos sentados en el porche delantero, riendo, compartiendo historias de pesca y fumando cigarros, Martín de repente se puso muy callado. Fijó sus ojos azul hielo en mí y preguntó: ¿Crees en Dios, Andrés? Mi familia es italiana e irlandesa, tan católica como puede ser. Mi respuesta fue un sí instantáneo. Martín frunció el ceño, triturando el puro en la barandilla de madera del porche. No estoy seguro acerca de Dios, dijo Martín, mirando los antiguos robles que rodeaban la zona. Lo he visto, vive en esos bosques. Pensé que Martín estaba exagerando y me reí, pero me dio una mirada fría, oscura y premonitoria. Verás a lo que me refiero muy pronto, dijo deshaciéndose del cigarro en el cubo de basura dentro de la cabaña. Durante el primer mes después de esa charla con Martín, casi logré convencerme de que sus aterradoras palabras no eran más que una broma de bienvenida, una especie de iniciación para asustarme. Sí, eso debía de ser. Rápidamente me acostumbré al ritmo de la vida de guardabosques, patrullar los bosques, despejar senderos, participar en encuestas de biomasa con personas de Albany. No todo era alegría. Los cazadores furtivos y las milicias antigubernamentales entrenando ilegalmente en el parque no eran amigables en los mejores momentos. Pero después de 18 años en la fuerza, esos tipos no me asustaban. Lo que me asustó hasta el punto de renunciar a este trabajo sucedió una noche tarde. Parte de mi antigua rutina como oficial de policía incluía ser un ave nocturna, y ser guardabosques no fue una excepción. Era tarde en agosto, casi las 10 p.m., cuando la estación de guardabosques llamó. Dijeron que una familia se había separado de su pequeña hija y necesitaban toda la ayuda posible para iniciar una búsqueda. Estaba instantáneamente despierto, dejando mi revólver Griffin en la cabina y poniéndome mi uniforme y gorra de guardabosques. Me reuní con mi jefe, el capitán Roy, y me asignó seguir un afluente del arroyo Grindstone, cerca de donde la familia había visto por última vez a su hija. Lideré a un grupo de voluntarios civiles por el arroyo, armados con linternas y armas de fuego. Había actividad de osos negros en la zona, así que tenía sentido estar armado. Mientras nos dispersábamos a lo largo del arroyo y me separaba gradualmente de los demás, escaneando el bosque con mi linterna, vi algo de color rosa, totalmente fuera de lugar con la cobertura de verano. Grité que había encontrado algo, pero cuando mi linterna se movió hacia arriba, desearía hasta hoy que nunca lo hubiera hecho. Había encontrado a la niña, pero estaba despedazada y dispersa por el claro. Lo que mi linterna había captado era su brazo, ya no unido con el muñón de una camiseta rosa aún allí. Había visto violencia de pandillas horrenda, pero nada superaba la brutalidad de esa escena. Me atraganté y fue entonces cuando lo escuché. Un extraño sonido de arrullo y ululato. Algo en el sonido convirtió la sangre en mis venas en hielo. Mientras dirigía mi linterna en esa dirección,
Sentí como si mi alma muriera en mi pecho. Parado fácilmente con 7 pies de altura estaba esta cosa. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Era alta pero extremadamente demacrada, tan delgada como un poste de luz. Todo lo que pude ver fueron sus costillas sobresaliendo de su carne gris putrefacta. Sus pies eran hendidos, pero tenía manos como un hombre, aunque con largas y repugnantes garras negras en lugar de dedos. Su cabeza, eso es lo que todavía me atormenta en mis pesadillas. En lugar de una cabeza normal, parecía más un cráneo de venado con una enorme cornamenta de 8 o más puntas. Su boca estaba llena de dientes en forma de daga que se curvaban hacia arriba y hacia afuera a medida que se acercaban al frente de la boca. En sus mandíbulas vi un trozo de la niña que colgaba lánguidamente mientras me clavaba una mirada demoníaca con ojos amarillos. No me moví, ni lo hizo la criatura, durante unos 10 segundos. Luego inclinó la cabeza hacia un lado, emitió otro maldito ululato y dio un paso hacia mí. Grité y, tan rápido como pude, me dirigí hacia mi revólver, pero en un abrir y cerrar de ojos desapareció desvaneciéndose entre la maleza. El resto del grupo de búsqueda me encontró bastante rápido, considerando que aparentemente y sin darme cuenta, había disparado todo el cartucho de mi revólver en el bosque ahora vacío y había estado llorando. Cuando expliqué lo que había sucedido, mentí sobre todo a mí mismo, diciendo que había visto un oso negro, pero eso definitivamente no es lo que recuerdo. Sea lo que sea, no era natural, no de este mundo de los vivos. Desde ese día renuncié a mi trabajo, dejé los Adirondacks y nunca miré atrás. La escalera del pantano. Mi tío Santiago solía trabajar como guardabosques en Michigan. Muchas experiencias extrañas y perturbadoras, pero nunca parecía inquietarse al contar esas historias. Lo veía como parte del trabajo. Un día nos llevó a mi hermano mediano Diego y a mí a dar un paseo por el bosque de nuestros abuelos mientras los adultos preparaban la cena. Los otros 2 chicos estaban ocupados con un videojuego y, como era la única niña, mi tío decidió prestarnos especial atención. Caminamos durante unos 15 minutos antes de que mi tío se detuviera de golpe en la zona pantanosa del bosque, un lugar donde solíamos buscar setas en verano. En medio de esta parte húmeda del bosque vimos algo extremadamente extraño y fuera de lugar, especialmente porque no lo habíamos visto allí antes. No me creerás cuando te diga esto, pero había una escalera en medio del pantano. Era como si alguien hubiera construido una casa allí y todo excepto las escaleras hubiera sido tragado por el pantano. En la parte superior de las escaleras había un pequeño descansillo donde una alfombra de bienvenida estaba completamente limpia y sin tocar. Al menos eso pudimos notar. Sentí que mi rostro se retorcía de confusión y asombro. Miré a mi tío, pero la expresión en su rostro me golpeó como un pico de hielo frío. Mi tío estaba aterrado, temblando como si fuera pleno invierno. Sus ojos escudriñaban la línea de árboles como si estuviera buscando algo. Luego, agarró nuestras manos y comenzó a caminar el doble de rápido. Siempre he sido muy baja y no podía seguirle el paso, así que me vi siendo llevada de vuelta a la casa. Nos detuvimos solo cuando estábamos a la vista directa de la casa y nos dijo que no dijéramos nada a nadie, especialmente a los chicos, y que no nos alejáramos de la casa sin él. Estábamos muy confundidos pero también asustados, ya que nos parecía algo insensato. Fue fácil para nosotros mantener la boca cerrada. Recientemente volví a casa para visitar y convencí a mi hermano para que viniera conmigo a ver la escalera. Aunque le costó mucho convencerlo, al principio se negó a ir sin un arma y nuestro mastín de 200 libras. Cuando llegamos al mismo lugar de antes, no había nada. Solo un claro sin restos de metal ni alfombra, solo un claro vacío y un buen montón de plantas. Esas setas podrían haber estado en nuestra cena si nuestro mastín no hubiera gruñido en el momento en que nos acercamos a ellas. Tal vez solo fue un ciervo, pero nos fuimos rápidamente y nunca volvimos ni le contamos a nadie lo que vimos. Sombras en el bosque, el misterio de David. Vivía en Filipinas, específicamente en la provincia montañosa del norte, un lugar de serenidad aparente, pero con un aire inquietante en los bosques cercanos a mi hogar. Corría el año 1979, en un pueblo rural donde apenas había casas.
Solo vivían allí mis parientes. Yo tenía 9 años y disfrutaba jugando con mi primo David, de 19 años, quien trabajaba como guardabosques voluntario a tiempo parcial. A menudo íbamos al bosque cercano a mi casa para jugar y explorar al aire libre. En una ocasión, nos encontrábamos junto a un acantilado empinado cuando resbalé, casi cayendo al vacío. David me agarró justo a tiempo, ayudándome a recuperar el equilibrio. Pero lo más perturbador no fue eso, sino el hecho de que el acantilado ni siquiera existía antes. Habíamos explorado esos bosques antes y nunca nos habíamos topado con él. Intenté atribuirlo a movimientos que escuchaba a nuestro alrededor. ¿Quién está ahí?, preguntó David, mientras sentía escalofríos recorrer mi espalda. Sombras, susurré. ¿Las ves?, preguntó él. No respondí de inmediato. Hay muchas de ellas, dije finalmente, viéndolas por mí mismo. Retrocedimos y corrimos tan rápido como pudimos. Recuerdo haber gritado tan fuerte que mi madre salió corriendo hacia mí. Ella me vio y se enojó preguntándome por qué salía solo. Quedé congelado en el lugar. Le dije que David estaba aquí conmigo. Se agachó y limpió algo de suciedad de mi rostro. «Mira, te lastimaste, cariño», dijo mi mamá. «Mamá, detente. ¿Qué quieres decir con que David estaba justo aquí?», pregunté. Miré a mi alrededor y noté que David ya no estaba. Cuando volví la mirada hacia mi madre, tenía una expresión preocupada y triste en su rostro. Con vacilación en su voz, me recordó: «Cariño, David falleció ayer». Quedé en completo shock. Resulta que eso me sucedía bastante seguido en ese entonces. Cuando David se fue, me dolió mucho. Me llevó años superarlo. Ese día, recuerdo haberlo visto claramente, viendo las sombras y casi cayendo por un acantilado que resultó ser todo un sueño. Resulta que David fue guardabosques voluntario en su época y ayudó a mucha gente en los bosques antes de partir. Se ocupó de mí muchas veces. Cada vez que venía a casa, me contaba historias sobre sus aventuras en los bosques, sombras que veía, susurros que escuchaba e incluso la vez que vio al Teca Bilong, una criatura mitad caballo, mitad humano. Siempre pensé que esas historias eran solo cuentos, pero me inspiraron. A los 18 años, decidí seguir sus pasos y servir como guardabosques voluntario. Estoy empezando a entender cómo fue para él. Los susurros nocturnos que se escuchan alrededor de los bosques, los extraños movimientos que se ven de reojo. Solíamos trabajar con compañeros. Mi compañero Andy y yo también escuchamos los susurros. Él también tenía mucho miedo de salir después del anochecer y trataba de evitar sus deberes nocturnos tanto como fuera posible. En una ocasión, mientras Andy y yo hablábamos de nuestras novias y pasábamos el rato en la estación de guardabosques en una noche tranquila, de repente escuchamos un grito terrible. Habríamos salido corriendo a rescatar lo antes posible, pero no sonaba como un hombre o una mujer, sonaba como algo más, y el sonido nos lastimaba los oídos, como si estuviera parado justo a nuestro lado. Cuando se detuvo, Andy me preguntó: «¿Qué demonios fue eso?». No respondí de inmediato, porque yo tampoco lo sabía. En cambio, después de unos momentos, sugerí que cerráramos y aseguráramos todas las puertas y ventanas. Aún vivo aquí con mi encantadora esposa, mitad japonesa, y nuestra hija, además de un bebé de 1 mes. A pesar de sentirme inquieto por los bosques que nos rodean, estoy más decidido que nunca a proteger a mi familia y vecinos de lo que sea que haya ahí fuera. Rescate en lo salvaje. Mi vida ha estado marcada por los años que he dedicado al equipo de búsqueda y rescate en áreas naturales. Desde el momento en que decidí embarcarme en esta carrera, supe que cada día sería un desafío único, lleno de experiencias que desafiarían mi comprensión de lo que es posible en este mundo. El primer recuerdo que se grabó en mi memoria fue el rescate de un niño que había caído desde un acantilado. Aquella llamada nos había llegado en plena noche, con la urgencia de encontrar al pequeño perdido entre la oscuridad de la naturaleza. Cuando finalmente dimos con él, milagrosamente vivo a pesar de haber pasado horas expuesto a los elementos, su relato nos congeló el alma. Insistía en que un hombre alto, vestido de negro y con una presencia oscura e inexplicable, lo había empujado desde la cima. Sus palabras,
cargadas de miedo y una intensidad que solo los niños poseen cuando han visto el verdadero terror, se contraponían a la versión de la familia, quienes habían visto cómo su hijo casi caía accidentalmente mientras jugaba cerca del precipicio. Aunque la historia del niño nunca cambió y los exámenes médicos descartaron cualquier problema de salud mental, su miedo seguía palpable. Había algo en la forma en que describía al hombre oscuro que lo había perseguido antes del incidente, algo que hacía eco en cada uno de nosotros, los rescatistas, y que nos llevaba a cuestionar la verdadera naturaleza de lo que enfrentábamos en la oscuridad de la noche. Este evento, aunque memorable por sí solo, fue solo la primera pincelada de las muchas experiencias inexplicables que encontraría en mi carrera. Escuché historias de personas que desaparecían sin dejar rastro, desafiando la lógica y desconcertando incluso a nuestros equipos de búsqueda más experimentados y a los leales perros que nos acompañaban en cada misión. A veces encontrábamos rastros de vida, prendas de ropa abandonadas o zapatos solitarios, pero nunca la respuesta completa sobre el paradero de aquellos que la naturaleza parecía haber reclamado sin explicación alguna. Una de las experiencias más desconcertantes y profundamente perturbadoras involucró a una mujer que encontramos perdida en lo más profundo de un bosque espeso y salvaje. Su presencia fue descubierta cerca de un arroyo, donde yacía en una roca, sus ojos reflejando un terror insondable mientras nos observaba acercarnos. Estaba visiblemente afectada, con cortes y magulladuras que sugerían un encuentro violento con la naturaleza que la rodeaba. Nos suplicó que nos fuéramos, su voz temblorosa repitiendo que aún está cerca. Su insistencia y la intensidad de su miedo resonaron en cada uno de nosotros. Los rescatistas que estábamos acostumbrados a enfrentar los elementos y los peligros del terreno, pero que rara vez encontrábamos tal nivel de temor genuino en aquellos a quienes buscábamos salvar. A pesar de su resistencia, la sacamos de ese lugar, llevándola a la seguridad relativa de nuestra base de operaciones. Pero lo que nos contó en el camino de regreso, aunque fragmentario y lleno de misterio, fue suficiente para cambiar la percepción de algunos de nosotros sobre lo que realmente acechaba en las sombras de la naturaleza. El efecto que tuvo en uno de mis colegas fue particularmente notable. Una persona que solía ser extrovertida y confiada, transformada en un ser taciturno y distante después de aquella misión. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la curiosidad y la resolución de un buscador de verdades, ahora reflejaban una cautela profunda y una sombra de duda que nunca antes habíamos visto. Su cambio fue un recordatorio inquietante de los peligros invisibles pero omnipresentes que acechaban en las profundidades del mundo natural que jurábamos proteger y explorar. A través de estos encuentros, he llegado a apreciar la fragilidad de la cordura humana y la complejidad de la verdad que reside en los rincones más oscuros de la naturaleza. Aunque mi trabajo me ha permitido explorar lugares remotos y ampliar los límites de lo que creía posible, también me ha enseñado a valorar cada momento de calma y simplicidad que la vida cotidiana ofrece. En un mundo donde lo inexplicable a menudo desafía nuestra comprensión, la transparencia y la comunicación entre los equipos de rescate y los guardaparques se vuelven aún más cruciales para navegar por los misterios que encontramos en nuestro camino. Así que cada día, cuando me preparo para otra misión en los vastos parques nacionales y las reservas naturales que se extienden ante nosotros, lo hago con una mezcla de expectación y respeto. Mi deber va más allá de salvar vidas. Implica proteger la verdad y la seguridad de aquellos que buscan nuestra ayuda. Si alguna vez decides aventurarte en estas tierras salvajes, te aconsejo que sigas las indicaciones, mantengas la calma y estés preparado para lo inesperado. Porque en los reinos naturales donde la naturaleza es la reina suprema, nunca se sabe qué secretos aguardan en las sombras.